Carlos. Muy sutil el sonido. Sí, sí, sí. Bueno, me presento primero, soy Sol, estudio sociología, bueno, obviamente milito en la Jaureche. Esta charla la pensamos desde el equipo de estudiantes de sociología. Como el nombre indica, es una charla sobre pensamiento nacional y latinoamericano, también vinculado en particular por nuestro territorio a la colonización pedagógica. Se llama concretamente América según América y Argentina según Argentina, que nos pareció un título sugerente sobre la idea de la charla. Un poco capaz presentar nuestra agrupación, somos una agrupación que está hace 17 años en la Facultad de Humanidades, y esta es una actividad o una discusión muy importante para nosotros, tan importante que la llevamos en el nombre, porque nos llamamos La Jaureche. Arturo Jaureche es uno de los referentes indiscutibles de esta discusión, que tiene que ver con con qué pensamiento nos piensa, digamos, de alguna manera. Y bueno, no quiero adelantar demasiado porque Mario va a poder hablar mucho mejor que yo de esto. Así que, bueno, una cosa que también quería decir, a partir de noticias muy recientes, es que me parece que es apropiado esta charla también dedicársela de alguna manera a Horacio González, que es un sociólogo que se murió hace muy poquito tiempo, y que por lo menos a mi parecer tiene mucho que ver con esta discusión, que tiene que ver con profesionales y con cientistas sociales que piensen y actúen al servicio de su pueblo, y eso me parece que está bueno decirlo y dedicársela. Eh, Presentarlo a Mario. Mario, además de ser profesor de historia, docente universitario, es ex diputado nacional, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Actualmente desempeña un cargo que me cuesta mucho decir, y otro cargo que es más fácil de decir, ahora Mario lo puede decir también, es que es secretario general del Consejo Federal de Educación, que es algo muy importante. Así que quería hacer esa presentación, y algo que nos era de especial interés, igualmente la idea es abordarlo, es que dentro de sus cargos como docente universitario, Mario es parte de un seminario de pensamiento nacional y latinoamericano en la Universidad de Lanús, que es una experiencia, por lo menos para nosotros, particularmente interesante para pensar esta discusión. Así que, bueno, no digo mucho más y lo dejamos a Mario. La idea es arrancar hablando sobre qué es el pensamiento nacional y latinoamericano, porque quizás para algunos puede ser obvio y para muchos no, y justamente parte de la discusión es esta, de qué pasa con nosotros. Por ejemplo, yo estoy por recibirme de mi carrera y en ningún momento de mi formación me enteré de que esa corriente de pensamiento existe, así que un poco arrancar por ahí y después hablar más en concreto sobre qué pasa con eso en la universidad, qué implica en términos políticos que nuestra formación tenga otras perspectivas que no son la nacional y la latinoamericana. Eso nomás, te dejo, Mario. Gracias, Sol. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho a todas y a todos esta invitación. Ustedes no saben qué interesante es para uno, cuando le toca ser orador, pensar una charla. El aprendizaje que implica dar una clase, ¿no? Y por el otro lado, poder dialogar con ustedes. Para mí, desde ya que no es una extravagancia dialogar con jóvenes como son cada una y cada uno de ustedes, porque doy clase entre jóvenes, pero bueno, esto tiene como una selección más particular, no es una obligatoriedad, forma parte de un marco político, de un debate más elegido por ustedes, y entonces a mí me parece, yo no voy a poder decir nosotros con la facilidad que lo dice Sol, y que me sorprende cómo va poniendo la E con esa naturalidad, pero yo aprenderé. y estoy aparte también muy gratificado porque pensaba tener una charla y un debate con unos 4, 5, 6, y veo que hay un grupo muy interesante. Así que ojalá que esté a la altura, y desde ya que me incentiva mucho a hablar en el marco del pensamiento de Jaureche, que si se da la oportunidad en este momento de la charla, en algún momento de la charla, referiremos a él.
Y por el otro lado, para terminar esta introducción, adhiero al homenaje que Sol hizo a Horacio González, que acaba de fallecer hace unas horas, ¿no? Y que con él se va, yo creo que uno de los grandes pensadores nacionales argentinos contemporáneos. Y un tipo entrañable, aparte, al que conocí algo, lo hubiese querido conocer mucho más, pero conocí algo. Y voy a decir un solo recuerdo que tengo de Horacio. Una vez compartíamos un panel con él y yo. Y entonces habló primero él, y yo tenía que cerrar. Y esa jerarquía era porque en ese momento yo sería ministro, y entonces los ministros cierran, qué sé yo. Entonces habló Gonzalo, habló Horacio, habló, explicó todo, ¿no? Entonces, cuando me tocó el lugar, terminé de hablar de él, a mí yo lo admiro, lo quiero, qué sé yo, todo hacia Horacio. Y cuando terminé de hablar, yo miré a la audiencia y dije, así es. Y terminó mi charla, porque nada podía decirse luego de que él hablara con una originalidad y una audacia intelectual que ya sirve como introducción al pensamiento nacional, o como me gustaría, como un acuerdo entre nosotros, en el sentido de, si el pensamiento nacional no es original, no tiene audacia, no repiensa los problemas y se limita a repetir y a homenajear a autores que ya dijeron todo, no es pensamiento nacional. Es, como diría Jauretche, nostalgia de viudas, ¿no? Pero el mejor homenaje a Jauretche es no repetir a Jauretche, sino usar la metodología de Jauretche para pensar cosas nuevas, ¿no? Voy a tratar de ser sencillo. Después ustedes me lo hacen complejo en las preguntas. Digo, para ser cuidadoso de aquellos que no están tan entrenados en esto. Y es cierto lo que decía Sol, yo doy un seminario en Lanús, en donde el seminario se llama Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, es un seminario obligatorio para todos los alumnos. Los alumnos tienen 2 seminarios obligatorios para todas las carreras, ese y el de Justicia y Derechos Humanos. No de Derecho, no estudiamos Derecho, estudiamos Justicia. Y por el otro lado, ahí mismo en Lanús doy un seminario de posgrado en una especialización. Justamente es una especialización sobre pensamiento nacional y latinoamericano. Y ahí doy un seminario que se llama Epistemología del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Y en La Plata trabajo en la Facultad de Bellas Artes y en Bellas Artes, en el grado, tenemos una cátedra de historia mundial, se llama Historia Social en General, y ahí damos una mirada de la historia mundial desde la periferia, digamos, o intentamos hacer una historia no exclusivamente eurocentrista, ¿no? Y en Bellas Artes trabajo en el doctorado y ahí doy un seminario que sería una introducción a América Latina. El seminario se llama Historiografía Contemporánea y Identidad Cultural Latinoamericana. Y debatimos temas de América Latina. En todos ellos yo me pregunto siempre qué es el pensamiento nacional. ¿Qué es el pensamiento nacional? Lo voy a contestar yo, no los estoy interrogando, después le tomo examen al final. Pero digo, ¿qué es el pensamiento de todos los argentinos? Digamos, cualquier pensamiento argentino es pensamiento nacional. Por irme a lo más amplio, no es eso. Es el pensamiento de una pequeña corriente de ideas, y bueno, es algo de eso y un poco más. Yo a mis alumnos de los posgrados les planteo un poco esa
esa discusión, ¿no? En la Argentina se llamó pensamiento nacional a una construcción intelectual, a una construcción de ideas que se hizo fundamentalmente, digamos, entre los años 30 y los 70 del siglo XX. Fundamentalmente aquellos que, viniendo de distintas vertientes, conformaron una corriente que podríamos ubicarla en el nacionalismo popular o podríamos ubicarla en el nacionalismo democrático o revolucionario o la izquierda nacional, y que en general se sintetizó en la experiencia histórica, práctica y concreta del peronismo. Pero tiene antecedentes previos, ¿no? En general, cuando uno dice pensamiento nacional, está pensando en Forja, ¿no? En ese espacio de jóvenes radicales que integraba Jauretche, entre otros, con Delle Piane, con Homero Manzi, con otros pensadores. Pero además de Forja, también aparecen figuras como Scalabrini Ortiz, o más tarde, digamos, en toda la experiencia, podríamos decir, del peronismo y del posperonismo, Juan José Hernández Arregui, algunos que llegan desde el marxismo, ¿no? O que piensan desde el marxismo, como Rodolfo Puigros, con antecedentes en el Partido Comunista, pero que ingresa al peronismo, y algunos que vienen más del trotskismo, como Jorge Abelardo Ramos, pero que se mantiene por fuera del peronismo. Esa es una discusión del pensamiento nacional, si hay que ingresar al peronismo y vivir adentro vivir el peronismo, o acompañar sin integrarse, ¿no? Es una discusión que llega hasta el día de hoy, ¿no? Alguien a quien yo quiero muchísimo y que admiro, que es Norberto Galasso. Norberto todavía se dice marxista y socialista, aun cuando ha sido más peronista que muchos que se dicen peronistas, ¿no? Pero todavía sigue ese debate, pero con experiencias previas diferentes, pero que van conformando lo que yo podría llamar una manera de comprender, ¿no? O una manera de pensar. Si quieren que me ponga un poco más académico, una epistemología. Y la lista es muy larga, ¿no? Por eso nosotros en Lanús consideramos que es una corriente de pensamiento que merece ser estudiada en forma particular, ¿no? Como se estudia el liberalismo, se estudia el marxismo, ¿no? Porque solo en la Argentina la cantidad de producción que tiene, intelectual, y producción de literatura política, de producción historiográfica, y la inmensa cantidad de cientos de figuras que piensan desde ese modo, merece una mirada particular. Después, por supuesto, que como toda corriente de pensamiento tiene sus antecedentes, y entonces uno puede ir sus antecedentes a quienes influyeron en ellos, ¿no? Sobre su formación. Y uno puede ir hacia atrás en la historia, hacia el pasado, y seguramente va a encontrar a corrientes nacionalistas, a interesantes pensadores socialistas, aun cuando muchos de ellos no sean considerados dentro de lo que se llama pensamiento nacional. Ya los pensadores nacionales trataron de debatir con las corrientes que ellos consideraban de formación europea, y en donde el liberalismo y a veces el marxismo ortodoxo lo integraba. Igual, autores que recién nombré, como Puigros o Hernández Arregui o el mismo Ramos, jamás renegaron de utilizar el marxismo para sus análisis.
ese diálogo entre marxismo y pensamiento nacional es interesante también en algún momento de estudiarlo. O John William Cook, ¿no? Ya más digamos, en la teoría política y en la práctica política. Y todo, bueno, toda la producción de los 70, que también, como digo, como tiene sus antecedentes, y por supuesto uno va hacia la historia, y cuando uno va hacia la historia se encuentra con muchos autores, pero se encuentra con uno que quiero nombrar. No voy a hacerle la historia del pensamiento nacional, pero cuando quieren hacer un seminario, para los que les interese, pero digo, yo decía el otro día Sol, pero uno se encuentra con una figura que hay que nombrar, que es Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte es un pensador argentino, nacido a fines del siglo XIX, pertenece a lo que se llamó la generación del 900 y murió a mediados del siglo XX. Está haciendo un recorrido que se parece bastante al recorrido del pensamiento nacional, ¿no? Nació en una familia de clase alta, conservadora católica, que se formó en el catolicismo, e ingresó al socialismo, fue un militante socialista hasta que rompe con el socialismo por la posición del socialismo en la Primera Guerra Mundial, o sea que él elige la neutralidad en la Primera Guerra, y entonces rompe con sus amigos de juventud, fundamentalmente con José Ingenieros y Alfredo Palacios, y empieza a pensar un socialismo latinoamericano, y va a girar por toda América Latina. En esas giras él va a plantear el tema de la unidad, con el que ya se había enfrentado con la cúpula del socialismo de Juan B. Justo, frente a la mirada del imperialismo norteamericano, y es un pensador de la unidad, es el la verdad que es el que construye, no digo que lo invente, ni que sea el único, pero el que difunde la idea de patria grande, y utiliza el nombre de patria grande, y va a terminar siendo embajador de Perón en Cuba, en México y en Cuba. Quiero decir, y produjo 40 libros o 50 libros entre ensayos y literatura y sus viajes, casi ninguno editado antes de su muerte y desconocido en la Argentina. Digo, porque de él voy a tomar una frase que me gusta, que él decía, ni nacionalismo, disculpen, él decía, ni internacionalismo ciego, ni nacionalismo cerrado, ¿no? Interesante frase, ¿no? Ni el internacionalismo ciego que no ve la cuestión nacional, en el caso del Partido Comunista y del Partido Socialista en la Argentina, ¿no? Internacionalistas que eran mitristas, ¿no? Que eran sarmientinos, que estaban en contra de los caudillos, que creían que en el interior había feudalismo, ¿no? Que creían que el progreso estaba en Buenos Aires, en Rivadavia. O ese internacionalismo, que el nombre de internacionalismo no planteaba la cuestión nacional, pero tampoco el nacionalismo cerrado de los nacionalistas oligárquicos, ¿no? Del patriciado, que era un nacionalismo antiplebeyo, digamos, por decirlo de alguna manera, antipopular, ¿no? Hay un libro muy importante del pensamiento nacional, o de la izquierda nacional, que es de otro gran autor, menos conocido, que se llamaba Jorge Eneas Spilimbergo. Spilimbergo escribe un libro que se llama Nacionalismo oligárquico o nacionalismo revolucionario. Jauretche lo definió bien eso, ¿no? El nacionalismo en general mira el futuro con los ojos de los abuelos, ¿no? Es un nacionalismo nostálgico que cree que en el futuro solo hay pasado. Y en cambio el pensamiento nacional mira con los ojos de los nietos, decía Jauretche, ¿no? Mira el futuro con ojos de futuro, ¿no? Y él decía, no hay que negar el mundo, decía Jauretche. Hay que mirar el mundo, pero con ojos argentinos. No caía en ese nacionalismo pequeño que cree que ser un buen nacionalista es no escuchar música en inglés, qué sé yo, ¿no?
una pena, ¿no? Perderse a los Rolling Stones, por lo menos para mi generación. Es lo mismo que el pensamiento nacional no puede ser un pensamiento que por ser popular se niega a leer a Borges, ¿no? Porque el pensamiento nacional es capaz de leer a Borges. El pensamiento antinacional o liberal es incapaz de leer a Jauretche. Esa es nuestra ventaja, esa es nuestra diferencia, que podemos absorber a Borges y podemos disfrutarlo. Y sabemos que somos peores si no lo leemos. Y eso no significa que pensemos igual que él, porque pensamos antagónicamente a él. Ahora eso nos va a impedir leer el Aleph, ¿no? Seríamos menos argentinos, porque Borges, pobre, a pesar de él, escribe por argentino lo que escribe, ¿no? Ustedes dirán, era un gorila, sí es cierto, era un argentino gorila, pero solo podría haber sido gorila siendo argentino, ¿no? Pero otro gran escritor que sí era nacional, y que era Marechal, eso no lo hacía despreciar la cultura, ¿no? Y peleaba y dialogaba con otras miradas del pensamiento, ¿no? Entonces, digo, para nosotros es un modo de construir conocimiento, y sabemos que esto se puede ampliar. Yo dejo un interrogante para después, si quieren, debatirlo, porque sería también muy largo, no quiero ir a lo latinoamericano para cumplir el horario que nos pusimos, pero realmente uno podría decir, se agotó en los 70. ¿Qué haces? Se agotó en los 70 este modo de pensar. Y si uno mira a Jauretche, vuelvo a Jauretche, que me parece que aparte de que ustedes se llamen Jauretche, Jauretche es un pensador básico, fundamental, digo, ineludible en todo esto, ¿no? Jauretche, su gran producción, si bien él tiene producción previa a la caída de Perón, él produce fundamentalmente sus obras básicas entre el 55 y su muerte, murió el 25 de mayo del 74. Produce ahí, ¿no? Produce en lo que podríamos llamar la historia, en la etapa histórica de la resistencia peronista, ¿no? Y por el otro lado yo diría, pero bueno, a mí me queda interrogante que lo dejo para el debate, pero podemos prolongar. Hay producción nacional posterior a esto, ¿no? A este grupo, digamos, clave del corazón del pensamiento nacional argentino, que vuelvo a decir, no fue pensamiento nacionalista clásico, ¿no? Realmente discute con la izquierda y revoluciona el nacionalismo, las dos cosas, ¿no? Ese nacionalismo de élite antiobrero, que también existió, ¿no? Hay una frase de Marx que a mí me gusta usar mucho en las clases, ¿no? Marx decía, ojo que se puede ser anticapitalista en favor de la Edad Media, ¿no? Y bueno, hay un antiliberalismo en favor del pensamiento oscurantista, ¿no? Hay un nacionalismo antiliberal y anticapitalista, pero en favor de la sociedad jerárquica, de la sociedad hispanocolonial, digamos. Entonces, el pensamiento nacional peleó frente a esas dos cosas, frente al internacionalismo abstracto de las corrientes europeas del socialismo y del marxismo, y frente al nacionalismo antiplebeyo o antipopular de los patriciados o de las oligarquías latinoamericanas. Fue un gran esfuerzo. Fue un gran esfuerzo anticipar ideológicamente y representar lo que después fueron los movimientos nacionales y populares, lo que hoy llamaríamos populismos, ¿no?
aunque algunos lo usen despectivamente, ¿no? Como forma de insulto y no como forma de describir la manera en que América Latina quiere resolver los problemas de sus pueblos. Y estos nacionalismos populares se manifestaron de distintas formas en América Latina. Se manifestaron como socialismos nacionales, como socialismos del siglo XXI, como revoluciones ciudadanas, como justicialismos, como laborismos, ¿no? Como frentes amplios, con distintas construcciones, que en nuestro país tuvo su manifestación más amplia en el justicialismo, ¿no? Cuando digo justicialismo quiero aclarar porque es una palabra que no tiene buena prensa, que está media desgastada, y cuando uno dice justicialismo hay quienes prefieren decir soy peronista, no soy justicialista, como si ser justicialista fuese la versión light del peronismo, ¿no? La versión descremada del peronismo. Yo diría la versión débil, ¿no? O la versión más, más del régimen, digamos, ¿no? Más partidocrática. Pero la verdad que el justicialismo fue la teoría de liberación nacional más original que creó América Latina como alternativa al liberalismo anglosajón. Y entonces, todo esto que estoy diciendo hay que estudiarlo. Y creo que vamos si estudiamos eso, vamos a poder reflexionar sobre metodología, sobre heurística. Vamos a poder reflexionar, como decía Jauretche, sobre hermenéutica, ¿no? Sobre epistemología, sobre cómo pensar Argentina desde Argentina, o como vuelvo a repetir a Jauretche, de pensar al mundo con ojos argentinos. Él no decía no pensar el mundo, él decía pensar el mundo con ojos argentinos, ¿no? Y poder crear los propios modelos de análisis. Y termino diciendo esta parte, ¿no? Digo, y también uno tendría el deber de prolongar hasta nuestros días de qué hablamos cuando hablamos del pensamiento nacional. Y en los post-70 empieza uno, porque hasta los 70 hay una lectura, una relectura de Jauretche muere en el 74, digo, Ramos supera los 70, Hernández Arregui es contemporáneo, ¿no? Hay muchos que viven mucho más que esa época, y después los jóvenes que transitan las cátedras nacionales, como Horacio González, entre otros, también van a generar una inmensa producción. Hay que hurgar ahí, ¿no? En muchos que todavía hasta el día de hoy están vivos y que leemos y siguen produciendo, como Norberto Galazo, ¿no? Desde la historia, o Adriana Puigros desde la educación, como fue Gustavo Ciriliano en educación también, ¿no? Y sus discípulos. O aquellos que formaron parte del movimiento nacional, y Laclau se formó, Ernesto Laclau se formó en la Izquierda Nacional, ¿no? O sea, la verdad que agotarlo a Laclau en el significante vacío y en la idea del enemigo, él produjo mucho más, ¿no? Pero también ese mundo, y este es un enigma que yo tengo y que discuto con mi cátedra, que es una cátedra muy numerosa y que vienen de las distintas vertientes. Seremos unos 25 docentes que vienen de las distintas vertientes del pensamiento nacional, los que nos formamos más desde la cuestión social, o desde el marxismo, o desde la izquierda nacional, desde los que vienen más de lo que se dice, para mí equivocadamente, pero para que se entienda, de posturas más ortodoxas o más nacionalistas clásicas. Ahí hay discusiones sobre el hispanismo, por ejemplo, ¿no? Hay un nacionalismo que reivindica el hispanismo y hay otro nacionalismo que cuestiona el imperio español. Esas cosas tensan, ¿no? Yo creo que la gran última epopeya política que fue
que representa el feminismo y que fue la última lucha sobre la interrupción del embarazo, también lo parte en dos el pensamiento nacional. O la relación con la iglesia, ¿no? Mucho más ahora en donde la iglesia tiene la originalidad de tener un papa formado en el peronismo, digamos, lo digo con respeto, porque creo que el papa se ocupa de otras cosas, ¿no? De la interna del peronismo, pero quiero decir, formado en este pensamiento nacional latinoamericano. Hay muchas mujeres para reivindicar, ¿no? Graciela Maturo, que todavía vive, Alcira Argumedo, que murió hace muy poquito, y que también la quisimos tanto, Amelia Podetti. Todos ellos fueron filósofos o sociólogos o historiadoras que integraron distintos sectores del pensamiento nacional y por ende del peronismo. Y capaz que en los 70 estuvieron enfrentadas, pero hacer síntesis de ellos, la verdad que sería una tarea extraordinaria. Mario, Sí. perdón que te interrumpa, pero capaz que, como siguiendo con este camino que estabas contando, como que nos expliques un poco también de cómo este pensamiento impacta en las universidades, vos principalmente siendo vos docente universitario, y capaz que, no sé, desde ahí, con un poco desde tu perspectiva y experiencia, a la hora de cuando armaron el seminario sobre pensamiento nacional y norteamericano. Sí, Micaela, ¿te parece? Yo venía sabiendo que íbamos a discutir eso. Sol me propuso que dé una charlita hasta las 7:15. Y yo la voy a retrasar hasta las 7. Digo, 3 o 4 días más y después hablamos de eso, que me contesto esa pregunta, ¿te parece? Dale. Los estoy envolando mucho con este panorama. No, para mí está muy bien. Entendimos como que estabas cerrando y no queríamos. No. Dame 15. Vos seguí que yo estoy reenganchada por lo menos. Está muy bien y estaba bueno esa mención de las compañeras que también fueron parte, así que. Sí, no, pues aparte es clave lo que y después preguntó. encaramos eso. No, entonces yo digo, dejo este interrogante, ¿no? Digo, este interrogante, y cómo prolongamos y ampliamos el pensamiento nacional hasta nuestros días. Y más cuando decimos que es pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto en clase a modo de desafío. ¿El Che era pensamiento nacional y latinoamericano? ¿No? O lo dejamos solo en la historia de la izquierda, ¿no? Por decir uno, podríamos preguntarnos por Fidel, por Mariátegui, ¿no? Bien, bueno, ahí Juan Radonich justo puso Mariátegui y dije lo que iba a pensar en Omelia, ¿no? Quiero decir, esos autores que interpretaron América Latina también. Y ahí viene la última cuestión para pasar después a la pregunta de Micaela, ¿no? Que es cuando uno dice pensamiento latinoamericano, ¿qué está diciendo? ¿No? En primer lugar, yo digo, todo pensamiento nacional, para mí, es pensamiento nacional en tanto latinoamericano. O podría decir que el pensamiento nacional argentino es una parte de un conjunto mucho más amplio que implica América Latina y que nos identifica. Y que la antinomia del pensamiento nacional, que fue el pensamiento colonial, es el fragmentador, es el que pensó los países de manera fragmentada, y de manera fragmentada enfrentada, ¿no? Y entonces creó los nacionalismos de patria chica, ¿no? No de patria grande. Y ese es un gran tema, ¿no? Porque yo les podría preguntar, y yo tengo la misma ansiedad de querer decirles todos, pero quiero decir, uno podría preguntar la relación con Brasil, ¿no? Para el nacionalismo
conservador, Brasil era el enemigo histórico, ¿no? Pero para Perón era el aliado estratégico. Gran tema ese, ¿no? ¿Qué es Brasil? ¿El enemigo histórico o el aliado estratégico? Digo, ahí entra una tensión fundamental, ¿no? De pensar América Latina desde esta alianza entre Argentina y Brasil para conformar Sudamérica, ¿no? Igual que Chile, ¿no? Y también, claro, y la salida al Pacífico, ¿no? Eso es correcto. Creo que fue Alejandro quien habló recién. Sí. Pero hay un autor que yo leo mucho, que es un uruguayo, un oriental, que se llamaba Alberto Metol Ferré, que me parece que Alberto Metol Ferré es un católico uruguayo, muy vinculado a lo que sería la corriente que hoy representa el Papa Francisco, pero amigo de Jauretche y amigo de Abelardo Ramos, representa una interesante síntesis de lo que es el pensamiento latinoamericano. Yo cuando tengo que hacer un esquema de pensamiento latinoamericano, digo, ¿qué enseño? ¿Autores que hablan sobre América Latina? ¿O enseño autores que escriben en América Latina? ¿O enseño autores que hablan de América Latina viviendo en América Latina? ¡Qué desbol! Y ahí el panorama se nos abre mucho más, porque la verdad es que hoy podría darles una lista muy larga de pensamiento latinoamericano. Y ustedes me dirían, ¿nacional? Y yo creo que sí. Pero que lo representa aquello, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, las distintas sociologías latinoamericanas, las sociologías del Caribe, ¿no? Novedosas maneras de hacer historia desde de las clases subalternas, ¿no? Desde el feminismo, desde la mirada de género, desde el antirracismo, digamos. Hay una complejidad de pensadores que podríamos hacer una larga lista. Por lo tanto, esta introducción a esta charla, que es un 1% de lo que podríamos pensar, la quiero culminar diciéndole 7 características de América Latina para mí que la describen como su herencia colonial o su raíz colonial. Y voy a decir que para mí pensamiento nacional latinoamericano es aquel que se opone a esas 7 notas que les voy a contar. Yo elegí 7, podrían ser otras, ¿no? No crean que yo todo lo que digo es así. Vieron, dar clase es simplificar para poder hacerse entender. Y elegí 7, aparte 7 tiene una tradición, ¿no? Porque Mariátegui escribió 7 estudios sobre la realidad peruana. Y un gran sociólogo latinoamericano, Stavenhagen, escribió 7 falacias sobre América Latina. Y Borges decía que más de 7 es infinito. Entonces, uno tiene que decir 7 cosas. Y digo, una es la colonialidad. Si algo caracteriza a América Latina es la colonialidad, para usar una palabra de los filósofos de la liberación. Podría usar la palabra coloniaje, que era una palabra que era un concepto que usaba Jauretche. Y podría usar una palabra que a mí me interesa mucho y más, porque es más abarcadora, y diría la dependencia. Pero cualquiera de las 3 significa que la relación colonial sobrevive a la independencia política y que por lo tanto la colonialidad de América Latina ha superado los 500 años. Y que no es solamente una relación directa política con una metrópoli o de ocupación militar, sino que es de relaciones económicas, pero también una manera de pensar, de construir pensamiento, no de un hecho cultural. Para mí, pensamiento nacional latinoamericano es todo aquel pensamiento que se opone a esa relación de colonialidad o de dependencia e intenta un pensamiento latinoamérico-centrado, digamos, ¿no? Pensar desde acá la totalidad y
sin negar la totalidad y que además intenta hacer un pensamiento de periferia, como diría Fermín Chávez, ¿no? Epistemología de la periferia, escribió Fermín Chávez. Epistemología del sur, escribió Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Creo que la segunda nota es que otra cosa que caracteriza a América Latina es la fragmentación, ¿no? La unidad se perdió en la independencia, o las unidades se perdieron en la independencia, aún las unidades de los virreinatos, ¿no? Y en lugar de una patria sola, los Estados Unidos de América Latina o del sur, o las Provincias Unidas de Sudamérica, como decía nuestra independencia y nuestro himno, no se lograron, ni las Provincias Unidas del Río de la Plata se lograron. En lugar de ser una gran nación, o 3 grandes naciones, o 6 grandes naciones, hoy somos unos 40 países, los latinoamericanos, incluido el Caribe. Pensamiento nacional latinoamericano para mí es todo pensamiento que opone la unidad a la fragmentación. O sea que no es cualquier pensamiento, sino el que lo opone a la fragmentación colonial, la unidad emancipatoria. La tercera nota es la desigualdad. América Latina se caracteriza hasta el día de hoy por su desigualdad, por ser el continente más desigual. Por lo tanto, la cuestión social para nosotros es importante. Pensamiento nacional latinoamericano es un pensamiento social. Y por lo tanto le opone la justicia social a la desigualdad, ¿no? O sea, las luchas latinoamericanas son por la unidad, son por la independencia y son por las igualdades. La cuarta nota es que América Latina se desarrolló de una manera, o creció de una manera primario dependiente, ¿no? Se dedicó a una monoproducción con 1 o 2 productos primarios de buen precio en el mercado internacional y tuvo trunca su industrialización, o una industrialización muy dependiente, y por lo tanto fue una economía agrominera, cuyo intercambio desigual con los países centrales fue cada vez más injusto. Cada vez hubo que producir más de lo único que se producía para comprar menos de lo que más se necesitaba. Eso se llama intercambio desigual o balanza de pago desfavorables. O nos faltan dólares, ¿no? O nos endeudamos. Me parece que el pensamiento nacional latinoamericano es aquel que fue industrialista, pero industrialista pensado en un mercado interno no pequeño, sino en un mercado interno de un gran espacio nacional de unidad continental, ¿no? El Perón eso lo tuvo muy claro, ¿no? Él decía, unámonos por románticos, pero si no somos románticos, seamos pragmáticos, ¿no? No hay industrialización sin unidad. Me parece que esa es la cuarta nota. La quinta es lo que nos costó romper los estados oligárquicos. Y cuando la democracia pudo vencer a los estados oligárquicos, o la democratización política de la sociedad pudo quebrar a los estados oligárquicos, la opción de las dictaduras fue la nueva tensión, dictadura o democracia, ¿no? Hoy se enfrasca ese debate, parecería ser, en republicanismo y populismo, falso debate, mal planteado, manoseado los conceptos, ¿no? Uno se pregunta cuánta república se bancan los republicanos, ¿no? Y cuánta democracia los demócratas. Me parece que son temas a debatir, interesantes, pero llamo pensamiento nacional latinoamericano a aquel pensamiento democrático, el que opuso la democracia a los estados oligárquicos o a las dictaduras.
y que cree en la república, y cree en la libertad, y cree en la democracia, pero lo cree no desde el liberalismo. Y aparte que no cree que liberalismo, democracia y república sean sinónimos. Que hubo repúblicas no democráticas, que hubo liberalismos no democráticos, y que habría que discutir a fondo el tema de la relación entre democracia y liberalismo, ¿no? Por último, las dos notas últimas, para llegar a las 7 en punto, Micaela, a contestar tu pregunta. Yo creo que la sexta nota es el racismo, ¿no? América Latina se caracterizó por el racismo, por el desprecio y aniquilación de los indios, por haber traído de África esclavos, y además también por el desprecio de la mixtura, del mestizaje. Pensamiento nacional latinoamericano es aquel que levanta el mestizaje, ¿no? Como antítesis de una sociedad de razas o de castas, o una sociedad racista. Hay mucho para leer y mucho para hablar de eso. La antropología ha hecho grandes aportes a este tema. Y estuvo de moda estas últimas semanas las descendencias latinoamericanas, ¿no? Y me parece que el pensamiento nacional es aquel que en la Argentina no cree que somos una Argentina blanca, exclusivamente litoral, sin pasado indígena, y que funcionamos como una excepción rioplatense, como quería Bartolomé Mitre, diferenciándonos del resto de América Latina. O sea que es un pensamiento que le opone al europeísmo, la latinoamericanización, y no cree que latinoamericanizarse sea una decadencia. Y por último, me parece que esto es novedoso, y la verdad que lo he incluido en mis últimas clases. Yo creo que el aporte de lo que simplificadamente de un tema que no conozco mucho, que es el feminismo, viene a aportar también al pensamiento nacional y latinoamericano la oposición a una sociedad jerarquizada a partir del patriarcado, ¿no? O sea que, para terminar, a las 7 en punto, digo que el pensamiento nacional y latinoamericano es aquel pensamiento que intentó pensar desde la unidad, la cuestión nacional, anticolonial y la cuestión social, a partir de una matriz productiva más diversificada e industrialista, que plantea la democratización de las sociedades, de una sociedad mestiza, y donde la cuestión de género forme parte también de la agenda. Digo, y esto me lleva a ampliar al pensamiento nacional clásico, porque ya hablar de Latinoamérica en particular lo amplía a la fuerza, ¿no? Una América Latina que se puede pensar desde lo andino, se puede pensar desde lo caribeño, se puede pensar desde la selva, o se puede pensar de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? De la cuenca rioplatense, o de la cuenca del Amazonas, cuando digo de la selva. Digo, una América Latina que en su diversidad no significa que no se pueda pensar nacionalmente, como se piensan nacionalmente otras diversidades como Rusia o la India, ¿no? La propia Europa, o Estados Unidos. O como se piensa nacionalmente desde zonas tan fragmentadas como América Latina, como es el mundo árabe o África. Así que bueno, esta es una pequeña introducción, y ahora sí, Micaela, haceme de nuevo la pregunta. Gracias por la atención. Bueno, estuvo muy bueno, muy interesante todo lo que dijo. Gracias. Nada, más que nada es recalcar un poco, capaz que desde tu experiencia como docente universitario,
cómo impacta este pensamiento pensando a nosotros como futuros profesionales. Y capaz que también nos cuentes un poco de cómo surgió la idea de hacer un seminario con esta perspectiva que creemos que es importante. Sí, Y Mario, una cosita también como... sí, Sol. Sobre todo, también lo que hablábamos entre nosotros cuando pensábamos la charla, como, ¿por qué obligatorio el seminario? Que me parece que es como algo que le suma mucho a la discusión de por qué cualquier persona que se recibe de la Universidad de Lanús tiene que haber aprobado un seminario sobre pensamiento nacional y latinoamericano, y como decías vos, un seminario de justicia y derechos humanos. Que eso sería. ¿Sabes? Miren, como todo tiene una historia, ¿no es así? La Universidad de Lanús se define a sí mismo como una universidad urbana comprometida. Esa es la definición que tiene sobre sí misma en sus propios estatutos y en sus documentos bases, fundamentalmente uno que se llama Universidad y Proyecto Nacional. Y el gobierno de la universidad, o sea, la lista ganadora, digamos, la que construyó la universidad y la sigue gobernando desde su nacimiento, asume su pensamiento justicialista, ¿no? Asume pensar desde el justicialismo. Tal vez no así definido, asume pensar desde lo nacional y latinoamericano, para ampliarlo un poco más, ¿no? Su primer, cuento rápido la historia, pero su primer esfuerzo fue la denominación de sus pabellones, ¿no? Los pabellones se llaman Jaureche, José Hernández, Jorge Abelardo Ramos, Manuel Ugarte. La biblioteca se llama Rodolfo Puigros. Ahora va a haber un edificio que se llama Manuel Belgrano, pero que tuvo una interesante discusión porque ese edificio va a albergar el laboratorio para el cannabis medicinal, y quien lo introdujo en la Argentina fue Manuel Belgrano. Y hay homenaje a Hugo de Carril y a Tita Merelo, ¿no? A deportistas como Delfor Cabrera. Bueno, quiero decir, como una simbología, ¿no? Y están las plazas, la plaza de la democracia, la plaza de la unidad. Y ahí hay figuras como la de Bolívar, la de San Martín, la del Che, la de Artigas. Quiero decir, esa simbología que se le permitió al liberalismo, ¿no? El liberalismo también generó sus monumentos, generó sus nombres, y me parece que está bien que así sea, pero que estén todos. Hay alguien que tiene que hacer la tarea de los que no están, ¿no? Porque hay otros que ya están. Esto ha sido hecho desde la base, ¿no? No es que se sacaron un nombre o se volteó un monumento para poner otro, sino se usó los espacios vacíos, quiero decir, ¿no? Los lugares vacíos de la historia. Después, sobre el final, háganme acordar que le voy a decir una tesis mía, que estoy trabajando. Pero entonces, en medio de eso y de una universidad que creía que había que resolver problemas, que la universidad está para resolver los problemas del pueblo, y sí, en un momento se hace, yo no estaba todavía, mérito de otros, no mío. Yo me subí a un tren que ya funcionaba y iba bien, rápido. Pero se hace un seminario optativo sobre pensamiento nacional. ¿Cómo se hacen seminarios sobre el marxismo, sobre el radicalismo, sobre Lacan, sobre Althusser, sobre Laclau, sobre el que uno quiera?
un grupo de docentes, un docente fundamentalmente, con el que comparto la titularidad del seminario, que es Pancho Pestana. Pancho empezó a hacer un seminario optativo para quien quisiera y explicar esta corriente de pensamiento, cuál era su metodología, cuáles eran sus temas, cuál era su epistemología, cuáles eran sus autores, qué habían producido, para que fueran conocidos, como otros hacen otros seminarios sobre otros pensadores y otras corrientes. Y desde lo académico, no desde la arenga política, sino un lugar de estudio de un pensamiento que, como dice otro pensador nacional fallecido hace pocos años, que se llamaba Jorge Bolívar decía, la mirada eurocéntrica hace que los pensadores que no piensan en los modelos del centro europeo son deformaciones patológicas, son como corrientes impuras de la historia de las ideas. No otra manera de abordar de las periferias los problemas de su pueblo, ¿no? Y en eso caen el nacionalismo turco, el nacionalismo árabe, el nacionalismo africano o los nacionalismos latinoamericanos. Bueno, ese seminario nacional se fue ampliando, y en un momento yo dejaba de ser ministro, y bueno, ahí la rectora me invita a que participe de un concurso para un seminario de pensamiento nacional, y que ella quería agregarle lo latinoamericano. Yo me dedico más a lo latinoamericano, incluso en el seminario me dedico más a la charla de lo latinoamericano. Y entonces, bueno, hicimos los concursos, compartimos la titularidad del seminario con Pancho, y teníamos un solo jefe de trabajos prácticos, nada más, los tres dábamos clase. En Lanús, en general, en muchos lados, ¿no? Yo empecé a hacer también, pero los titulares están a cargo de cursos y de clases, intensamente, ¿no? Bueno, y empezamos con dos cursos, uno que empezaba a formar parte de algunos diseños de carreras, y que era optativo, íbamos mezclando, y iba creciendo eso, y en un momento la universidad decidió que iba a ser obligatorio para todas las carreras. Porque la universidad piensa, o quienes van gobernando la universidad en estos años y que son mayoría en el Consejo Superior, que cualquier estudiante universitario tiene que estar formado en una reflexión sobre el pensamiento situado, ¿no? Porque vuelvo a decir, miren, el pensamiento nacional latinoamericano no es revisionismo histórico. Porque a veces como se confunde y creer que el pensamiento nacional es contar otra historia, digamos, hacer revisionismo histórico. Es revisionismo histórico entre muchas cosas, ¿no? Porque también se piensa de ahí una sociología, una ciencia política, una ciencia de la educación, pero también es un pensamiento tecnológico, es un pensamiento económico, es un pensamiento artístico, ¿no? Es un pensamiento científico. Felizmente que en la Universidad de La Plata se trabaja mucho sobre eso, hay unos amigos, compañeros egresados de filosofía que trabajan fundamentalmente alrededor de la Facultad de Trabajo Social, que producen sobre ciencia y tecnología, pensamiento nacional en ciencia y tecnología. O sea, hay que hacer ese esfuerzo de sacarlo de lo historiográfico exclusivamente, ¿no? Usted tiene un buen ejemplo, Jauretche escribía sobre historia sin ser historiador. Él decía, Jauretche decía, yo soy un polemista político. Los que saben historia son los historiadores, los sociólogos saben sociología, pero bueno, escribió sobre el revisionismo histórico
para pensar la historiografía, porque un libro que se llama Política Nacional y Revisionismo Histórico. Escribió en el Manual de Sonceras Argentinas una mezcla de sociología e historiografía, y en el medio pelo y sociología, pero en la historia del ejército argentino, que se llama Ejército y Política, escribe desde el tema de la defensa nacional y la geopolítica, ¿no? O sea que él abarca todos los temas de los cuales él, por supuesto, se sentía apto. Hernández Arregui le da mucha importancia a la discusión de la cultura y del arte, ¿no? Y Puigros escribió sobre el problema de las carnes, y Scalabrini Ortiz sobre los ferrocarriles, ¿no? Es decir, que es un modelo de pensamiento, una metodología que tuvo bastante desprestigio académico. Creo que lo sigue teniendo todavía. En Humanidades, cuando ¿estuvo alguno de ustedes cuando estuvo Boaventura de Sousa Santos en Humanidades hace unos años? Sus libros son maravillosos, para mi gusto. Y aparte la charla que dio fue también maravillosa. Merecía ser aplaudida de pie como fue aplaudida de pie, ¿no? Lástima que algunas cosas que decía, Jauretche ya las había dicho hace 60 años, y a Jauretche no se lee. No es académico, no entra en el ámbito, ¿no?, universitario. Epistemología del sur es una gran idea, pero Fermín Chávez escribió Epistemología de la periferia. Quiero decir, lo elogié mucho a Boaventura porque no tiene él la culpa la tienen los aplaudidores, ¿no? Que aplauden las ideas cuando pasaron el Atlántico, cuando cruzaron el Atlántico, ¿no? Parecería que nosotros no podemos construir nuestras propias ideas. Por tanto, yo creo que, para contestarle a Micaela, tiene una historia esto. Esto fue lo que pasó en Lanús. No es que de un día para otro dijo vamos a poner el pensamiento nacional. Se construyó de a poco. También se construyó el área de justicia, porque interesaba estudiar la justicia, no formar abogados. La universidad no forma abogados, pero investiga la justicia. Y tiene una idea, y tiene dos principios inclaudicables, o dos ideas inclaudicables, que es pensar nacional y latinoamericanamente por un lado, y defender la justicia y los derechos humanos por el otro. Por eso creemos que todos los alumnos deben reflexionar sus disciplinas desde ese lugar. Y después, bueno, creció tanto, hoy tenemos, qué sé yo, como 20 comisiones. Es un seminario multidisciplinario, porque yo soy historiador, pero Pancho es abogado, viene del derecho, hay sociólogos, hay politólogos, hay antropólogos, hay geógrafos, hay economistas, hay filósofos. O sea que es interesante, porque es una cátedra, un seminario multidisciplinario. Y tenemos discusiones, ¿eh? Tenemos discusiones adentro, tenemos los que pensamos más en la apertura, y hay otros que prefieren seguir estudiando al pensamiento nacional clásico. Pero todos aportamos. Y me parece que lo que hay que hacer en cualquier lugar es ir construyendo de a poco. Construir un seminario optativo, después si eso empieza a generar legitimidad, porque esto tiene que tener legitimidad académica, no puede ser solo legitimidad política, ¿no? Porque esto es un objeto de estudio, no es simplemente una bajada de línea, ¿no? Sino sería pobre en ese sentido. Y a partir de ahí me parece que a medida que se va legitimando, se consiguen espacios como otros objetos de estudio han conseguido se han conseguido en las universidades. Hoy tiene un posgrado, una especialidad en ese tipo de pensamiento. Y la Universidad de La Plata capaz no tiene algo que se llame así, pero hay muchos grupos trabajando con esa mirada y con ese sentido. Yo no creo que tiene que ser un espacio único que desplace a todos, pero también hay que dar un lugar
a miradas más periféricas, ¿no? Que merecen tener lugar académico. Porque si no, también la academia se queda encerrada en un pensamiento único o en una moda, ¿no? Que implica ciertos ritos. Aunque yo siempre creo que ritos hay. Pero se puede construir eso. Se puede construir entre facultades, algún proyecto multifacultades o entre 2 o 3 facultades, multidisciplinario. Y yo estoy dispuesto a hacerlo y trabajo con compañeros que son profesores de la universidad, que están en CONICET, que están haciendo su doctorado, su postdoctorado, ya, y que están en esta línea de pensamiento. Y creo que hay muchas cátedras que también tratan de mirar la realidad desde otras visiones o desde otros matices. No creo que... Digo, lo que yo no quiero es caer en el debate de los 60, ¿no? Donde era patria o colonia, nación o antinación, revisionismo histórico o historia oficial. Me parece que de los 60 hasta ahora han pasado muchos años, 60 años, en donde han pasado muchos procesos y mucha movida. Y el mundo académico lo que no puede hacer es cerrarle la puerta a ningún tipo de pensamiento, estar dispuesto a debatirlo, ¿no? Yo creo que se construye así. Se construye de a poco y de abajo hacia arriba, ¿no? De a poco y de abajo hacia arriba. Y creo que hay muchas miradas muy interesantes y novedosas en muchas cátedras que capaz que no se llaman pensamiento nacional, pero que aportan mucho al pensamiento nacional. Disfrutamos. Bueno, Mario, la verdad, muy zarpado. Yo estoy re contenta. Creo que todos, ya solamente por ver que somos 50, casi 50 personas que no nos fuimos en ningún momento con el nivel de hartazgo digital que manejamos, es todo un signo de que estamos todos bastante contentes. A mí, ya como para contestarte también un poco, o para intervenir un poco en relación a lo último que decías, si hay algo que yo veo, lo repito por si hay alguno que no estaba al principio. Yo estudio sociología, estoy ahí como medio cerquita de recibirme, y capaz acá hay varios compañeros, hay compañeras graduadas de sociología también, o no sé si sigue estando acá Mari. Y es bastante notorio que por lo menos en el camino de lo obligatorio, o sea, en el camino de lo que está planteado como una formación básica para una persona que se va a dedicar a la sociología, por ejemplo, y me atrevo a decir que en general en la mayoría de las carreras de nuestra facultad, eso está excluido, que tiene que ver con una opción, con una elección de un agregado, de un accesorio, y me parece que ese es parte del problema, y también me parece que es parte del problema la falta de transversalidad de esta forma de pensamiento en las materias que sí son obligatorias, el hecho esto de que haya tantos pensadores que hayan aportado pensamientos originales sobre lo que, incluso en una lógica de poner en diálogo autores europeos y pensarlos en América Latina, incluso ni siquiera eso, muchas veces falta, y hay que ir a cursar teoría social latinoamericana en una materia en la que además muchas veces tampoco hay una perspectiva nacional, sino que es una perspectiva exclusivamente latinoamericana, y que muchas veces me parece que eso también era algo re valioso de lo que decías, que tiene que ver con la cuestión de las escalas, y algo que creo que también habíamos hablado con vos antes, que tiene que ver con de qué manera el pensamiento nos sirve para pensar la política o la acción o la transformación de la realidad, que creo que es algo que a nosotros como agrupación nos interesa particularmente, que nuestras carreras nos formen para ser personas que salen, ni siquiera que salen, que mientras están en la universidad y cuando obtienen ese título, están preparadas para actuar y responder a las necesidades de su pueblo, que es algo que no existe siempre, o no está tan claro muchas veces en la manera en la que nos formamos.
Y me parece que pasa mucho eso, que muchas veces las opciones que tenemos para acercarnos a estas formas de pensamiento son muy latinoamericanas, pero poco nacionales, entonces muchas veces nos quedamos como en la abstracción de, bueno, de la región, que está muy bueno, pero después, bueno, ¿qué hago con eso en mi país, que tiene una historia en particular, que tiene una historia atravesada por el peronismo y por el antiperonismo, que me parece que es algo que muchas veces queda por afuera? Eso, igual me parece re interesante lo que decís de pensarlo como un proceso, y me parece que nosotros como agrupación estamos en eso, que es parte de nuestro proyecto, aportar a ese camino de abajo hacia arriba y con tiempo de que estas discusiones se vayan instalando. Esta charla claramente es parte de eso. Yo si ustedes quieren, también me comprometo a juntar docentes de la facultad, graduados, doctorandos, doctores, gente con ICET, que estaría dispuesto a trabajar en estas formas de pensar y en estas formas de... Eso, yo creo que las cosas que se hacen con seriedad, que las cosas que se hacen con profundidad, con deseos de aprender, se van imponiendo. Y me parece que es interesante juntarse, ¿no? A veces hay mucha soledad, sí. Y a mí no me gusta el papel del intelectual incomprendido o del solitario prestigioso, ¿no? Como si que la soledad generara prestigio, ¿no? Pobre, el no entendido de su época. De las 50 y pico de universidades que hay en la Argentina, la mitad por lo menos, o más de la mitad, la mayoría, ¿no? Tenemos la presidencia del CIN, están gobernadas por listas quiero decir, con perfil peronista, por decirlo, nacional y popular, por decirlo de alguna manera. Entonces, no estamos en la década del 50 o del 60, donde había una historia oficial y no había lugar, ¿no? A mí ese papel de incomprendido, yo creo que muchos pensadores nacionales fueron incomprendidos, no tuvieron lugar en la academia, no tuvieron lugar en las instituciones, tuvieron que ser paraestatales o parainstitucionales, porque no había lugar ahí adentro, pero ya no es así. Entonces asumamos, banquémonos que no es así, que estamos en las universidades, que trabajamos en las universidades y que tenemos espacios para hacer cosas, ¿no? Que no somos el payador perseguido, somos a lo sumo el payador, pero entonces me parece que digo, porque ese lugar de no comprendido en su época o de marginado, no creo que sea tan así, es ponerle fuerza, ponerle onda. Yo sé, ojo, que hay rosca, no soy ingenuo, y sé que hay tendencias y sé que hay modas. ¿Usted tiene historia de la sociología argentina, por ejemplo? No. ¿No? No, digo, porque Horacio González, que hoy lo estamos homenajeando permanentemente, y no puedo dejar de pensar en él, ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Y me parece que hay mucho, digo sociología y digo ciencias de la educación, que sí que hay compañías de ciencia de educación, y ahí Florencia, no sé el apellido, Florencia Rivas. Florencia Rivas. Florencia Rivas preguntaba sobre el revisionismo histórico. No, yo dije que no creamos que se agota el pensamiento nacional en una manera distinta de ver la historia. También es una manera de pensar distinta la ciencia, de pensar distinto el arte, de pensar distinta la tecnología. Hay una historia de la medicina y de la salud, y hay una historia del derecho, y hay una historia del constitucionalismo, ¿no? Y hay una filosofía, y dentro de la ciencia, tema que desconozco, pero habrá muchos posicionamientos, la discusión
simplemente de la salud y los fármacos, son debates muy interesantes para realizar. Entonces no es una manera de pensar la historia, eso es lo que quise decir, Florencia. No. Y aún yo creo, y aparte para los que les interesa la historia y estudian historia o se dedican a eso, tampoco creo que todo el revisionismo histórico sea nacional y popular, ¿no? Y también creo que hay autores que no vienen del pensamiento nacional ni latinoamericanistas y que son apasionados de leerlos, ¿no? Entonces, por eso, digo, si el pensamiento nacional no es un pensamiento amplio, se transforma en un pensamiento sectario, te va a caer en los mismos errores que cayó el pensamiento único liberal, ¿no? Que impuso. Me parece que hay mucho por hacer en esto, pero me parece que hay mucho por estudiar, hay mucho por reflexionar, y ojalá que lo podamos hacer. Los geógrafos son muy originales, piensan cosas muy interesantes sobre el territorio, sobre la geopolítica. La verdad que ahí hay mucho que aprender también, ¿no? Y no es un tema fácil. Yo tengo un grupo de estudios, bueno, ahora tengo otro trabajo muy intenso y me puedo dedicar poco, pero tenemos un grupo de estudios en Lanús, que tiene son un grupo de jóvenes, a mí me invitan como Maduro ilustre, pero son amigos, pero no, pero estamos discutiendo el tema de la descolonización pedagógica y el papel de la historia y la geografía en la escuela, ¿no? En el ámbito escolar. Y yo trabajo actualmente trabajo sobre el papel historiográfico de la escuela, ¿no? y el lugar de América Latina en la construcción de la idea de nacionalidad. Porque yo creo que la escuela argentina deslatinoamericanizó a la Argentina. Sería muy largo de explicar, pero no le voy a dar acá todo ese rollo, pero quiero decir que cuando uno se mete en esos temas no es tan fácil. No. Por lo menos yo no soy, desde la historia, ahora sí hablo desde la historia, no soy propenso a inventar una nueva línea histórica que reemplace a la línea histórica oficial o de los liberales. Yo creo que ya no hay más historia oficial, pero no importa. Pero pongamos que hay una historia muy pesada que explicó el liberalismo en la Argentina. La verdad que cambiar los cuadros de los héroes y transformar a los buenos en malos y a los malos en buenos no es, me parece, una buena tarea. Sino discutir otras cosas más metodológicas y teóricas y también, por supuesto, de conclusiones, pero desde otra mirada, ¿no? Más amplia. A mí cambiar líneas históricas, capaz que hubo un momento, don Jauretche lo explica muy bien en una polémica que tiene con Félix Luna, ¿no? Donde él le dice que el historiador no es juez sino fiscal, que Jauretche dice, nosotros no venimos a juzgar, venimos a acusar. Y le dice una cosa muy brutal, porque le dice, el día que tengamos las mismas plazas, las mismas calles, las mismas instituciones, las mismas cátedras que ustedes, emparejamos y largamos, ¿no? Le dice Jauretche. Y es bueno eso, pero me parece que para hace 60 años, creo que la ciencia, las ciencias sociales en Argentina, bueno, avanzaron mucho, hay otros debates, bueno, hay que darnos esos debates. Lo peor que le puede pensar el pensamiento nacional es ser la viuda de Gardel, digamos, ¿no? Ser nostálgicos de un tiempo pasado, sino tomar lo producido para entender esta realidad, no la realidad de hace 50 años. Entonces, repetir Jauretche no, sino usar la manera de pensar de Jauretche para entender cosas que Jauretche no vio porque no vivió, ¿no? Otra pregunta.
Yo no sé si otra pregunta, Mario, pero lo último que dijiste es fantástico. Bueno, Alejandro, pero vos pensás así también de hace mucho. Bueno, pero realmente la reflexión que haces vos en un espacio lleno de jóvenes y jóvenes en términos generales, ¿no? Donde hay muchas mujeres y jóvenes que te ven reflexionar sobre el desafío que tienen en reconstruir una historia social con una mirada latinoamericana, que nosotros nunca no tuvimos mucha mirada latinoamericana, aunque fuimos muy influenciados por el Che Guevara, por nuestro origen de años de nacimiento, digamos, porque hemos vivido tal vez esa revolución más cerca que cualquier otra, ¿no? Nosotros no vimos la revolución justicialista, vimos la revolución eh, que se llevaba a cabo en Latinoamérica. Eso no significa que hayamos tenido una lectura muy lineal, porque nosotros veníamos del peronismo, pero estos jóvenes que abordan y te interpelan con una lectura del americanismo, realmente y los que vos planteás como desafío, no caer solamente en un revisionismo histórico, creo que ahí está la pata, ¿no? Como se milita tal vez una perspectiva de género diferente, también hay que militar una perspectiva de lectura diferente, ¿no? Más plural, más amplia. Sí, o por lo menos que incluya, Alejandro, que incluya la agenda contemporánea, porque Jauretche pensó en la agenda contemporánea, ¿no? Perón pensó en su agenda contemporánea, no pensaba en la agenda de 1880, pero ¿no? Planteó el tema ecológico en los 70, ¿no? Y bueno, yo aparte no podría de ninguna manera ni aceptaría estar frente a un grupo de jóvenes y jóvenes, así se dice, jóvenes y jóvenes, chicas y chicos, no podría venir acá a bajarle línea, decir acá está la verdad, síganme que acá está la verdad. Porque la verdad que es tentador decirle, estuvieron mintiendo hasta ahora y yo vengo a descubrirles la verdad, ¿no? Porque vieron que a la gente le encanta saber que le mintieron. Entonces, como le encanta saber que le mintieron, tienen mucho éxito esos libros que dicen el 25 de mayo no llovía, las escarapelas eran de otro color, ¿no? Y venden libros con eso. Me parece que el desafío es pensar juntos de una perspectiva de unidad, de justicia social, ¿no? De diversificación de nuestra economía, de nuestra producción, de una sociedad integrada, donde no haya desigualdad, donde no haya racismo, donde haya democracia. Bueno, a partir de ahí construir, pero América Latina ahora tiene desafíos muy interesantes. Yo no podría dar una clase de eso. Invitaría a estudiar el tema, porque empieza a parecer como una izquierda preburguesa, ¿no? Y de repente la izquierda que gana en Perú está en contra del matrimonio igualitario, y en contra de la interrupción del embarazo, y en contra de las políticas de género. Bueno, y eso nos tensa, y yo no quiero ni desestimarla, ni quiero decir, por fin llegó esta mirada, ni denostarla, sino empezar a interpretar, ¿no? Esa complejidad que tiene, o cómo nos tensa revolución social y dictadura, ¿no? Toda esta discusión hoy sobre Nicaragua, que también parecería que de la que salen discusiones novedosas, o Venezuela. Yo no tengo miedo a discutir eso, o a aprender eso, o a analizarlo y a profundamente eso. Porque aparte,
En la Argentina pensar la democracia no es lo mismo antes del 76 que después del 76. Yo antes del 76, que ya era militante político, la verdad que no creía demasiado en la democracia, por lo menos capaz que era mal, que había que aguantar un medio, porque lo importante era la revolución social. Pero el 76 nos puso en otro lugar, ¿no? Y ahora decimos que somos un movimiento nacional popular y democrático, y feminista. Entonces, si decimos eso es porque hemos replanteado algunos temas. Los derechos humanos no eran una bandera previa al 76. Hoy forman parte de una bandera como la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Ahora, también hay que discutir qué es en el siglo XXI ser soberano políticamente, independiente económicamente. Bueno, me parece que no querer discutir esas cosas, ¿no? O el productivismo, ¿no? Si los movimientos populares lo que tienen que hacer es distribuir pobreza o producir riqueza, y cuando se produce riqueza, cómo se redistribuye, y la discusión sobre quién se apodera de la renta, bueno, son temas muy, muy fuertes, muy interesantes, ¿no? Y que yo creo que tenemos que usar a Jauretche, a Scalabrini, a todo ese pensamiento, desde su originalidad epistemológica para entender los problemas de hoy. Y creo que ahí está la gran tarea. Y es bueno, aparte, es bueno rescatar pensadores, ¿no? Ustedes, voy a los sociólogos. Los sociólogos han leído seguramente a Durkheim y a Weber y a Marx. ¿No? Estarán cubiertos de Marx. Bueno, capaz que también es interesante haber leído a Mariátegui o haber leído a Alberdi, ¿no? Por nombrar un argentino. Capaz que uno entiende. Ojo, hay que leer a Durkheim, a Marx y a Weber. Ojo, porque nacionalismo ciego no. O nacionalismo cerrado no. Pero lo podríamos haber cruzado con algunos pensadores que sirven para entender América Latina. Que también leen autores europeos. También hay que ver de dónde lo leían, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice Alcira en un libro, Alcira Argumedo, en un libro extraordinario, ¿no? Que ustedes muchos habrán leído, que se llama Los silencios y las voces en América Latina. Bueno, menos mal, veo que algunos lo han leído. No, pero ella dice extraordinario, ella dice cuando Kant pensaba, Tupac Amaru también pensaba, ¿no? Cuando pensaba Marx, pensaba Bolívar, ¿no? Y cuando pensaba Hegel, también pensaba Alberdi, ¿no? Y cuando pensaba Comte, pensaba Manuel Ugarte, o pensaba Mariátegui, digo, no solo los europeos pensaban. Entonces me parece darle categoría a ese pensamiento. Después me interesa mucho también el tema de que la historia del pensamiento no es la historia de las ideas abstractas solamente. También es la historia del pensamiento político que tomó decisiones, ¿no? Perón pensaba, Vargas pensaba, Nasser pensaba, ¿no? Y construyeron un sistema de ideas desde la periferia, distintos, pero que tienen que tener la misma categoría de legitimidad académica que los pensamientos centrales. No son una deformación. Porque si uno dice que es una deformación es porque hay algo puro y algo que nos acerca a eso puro, y es pensar desde otro lado. Entonces, siglo XX fue un siglo en donde el liberalismo y el marxismo tuvieron un desarrollo muy, muy interesante, y aparte se dividieron el mundo, ese siglo casi se lo dividieron en un mundo partido en dos, pero también está todo el proceso descolonizador de Asia y África y los movimientos nacionales de América Latina, que también dieron categorías de pensamiento. No hay que desestimarlo, me parece que es injusto ningunear a ese pensamiento,
que no significa negar otras lecturas, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay mucho para trabajar, ¿no? Hay disciplinas que han avanzado muy bien, otras más lentamente, pero hay mucho por trabajar en todo esto. Hay mucho de original, ¿no? Y último. También ojo con los tipos de mi generación que les molesta todo pensamiento nuevo. No fuimos ni la única generación, ni la más heroica, ni la irreemplazable, ni la que tienen que rendir culto alrededor nuestro. Fuimos una etapa de la historia, me parece. Entonces, con grandes ideales, algunas cagadas y errores, bueno, como todas las generaciones, es así. Pero quiero decir que no nos puede impedir el pensamiento nuevo, porque hay gente que parecería que le molesta las nuevas realidades, ¿no? Entonces, parecía que la historia se tiene que congelar en algún momento, que casi siempre coincide con algún momento de tu vida, ¿viste? Y no es bueno eso. Hay nuevos problemas, hay que pensar nuevas cosas, y no negarlas, ¿no? Digo, y ahí hay que leer Jauretche en eso, es un tipo libre, abierto, piensa lo que le parece y aporta. Bueno, basta de hablar. Otra reflexión. Sí, La hola. última. Yo estoy cursando, el año pasado cursé sociología y ahora estoy cursando, ¿cómo es? Filosofía política. Y ahí me encuentro con Hobbes, con Locke, con Durkheim el año pasado. Y sí, es cierto. Y yo me acordaba de Ramos, que decía, detrás de toda influencia económica viene la influencia cultural, que de alguna manera es lo que nos pasó a nosotros. Y yo pensaba, mientras leía Jauretche, Ramos, Manuel Ugarte, ellos sabían todos los clásicos, lo que pasa es que lo veían con ojos de ellos. Tenían su... Entonces, pero no dejaban de leerlo, ¿no? Claro, seguro que sí. Entonces no hay que regalar nada, tenemos que tomar todo para nosotros y vernos con nuestros propios ojos. Es decir, Borges, que con nuestros propios ojos. Borges, que es odioso políticamente, él decía que es más importante la traducción que el original del libro. Porque el libro está ahí, el que lo interpreta, el que lo revive. Y nosotros tenemos que hacer, eso me parece que es lo que tenemos que hacer. Es lo que me está pasando a mí con esta experiencia que estoy haciendo ahora, ¿no? Eso quería decir. Muy bien, Oscar, pero lo que es injusto es que uno termine una carrera sin haber jamás sumergido en ese mundo maravilloso que es el pensamiento de nuestro continente, ¿no? Y entonces eso sí que es injusto, porque aparte no es pensamiento político solo, pensamiento teórico, ¿no? Hay una historia de la ciencia argentina, una historia del arte argentino, porque esto nos ayudaría a ampliar lo que llamamos pensamiento nacional. Y hay una literatura argentina maravillosa, yo creo, digo, ahí, ¿no? Podemos arraigar. Yo siempre en las clases, para ir cerrando, porque ya es muy tarde, pero digo, ¿ustedes leyeron el discurso que dijo García Márquez cuando recibió el premio Nobel? ¿No? ¿No? Bueno. No, vi charlas tuyas en las que hablas de eso. Claro, bueno. Hablando de traducciones. Claro, pero no, está bien. Bueno, por lo menos escuchás charlas mías. Pero no, pero para los que no escuchan charlas mías. No, pero García Márquez dice, léanlo ese discurso, porque es un discurso que se googlea y se lee en pocos minutos, son 3 páginas. Uno pone García Márquez, discurso, y ya salió en Google. El discurso en algunos se llama El tamaño de nuestra soledad, ¿no? Y aparte lo escribe García Márquez, imagínense.
lo que es eso. Y no, yo le digo a mis alumnos, les cuento eso, ¿no? Que él cuenta, cuando empieza el discurso, cuenta un relato de un escritor que viajó con Magallanes. Y que cuando ve un animal, lo describe, no me acuerdo cómo lo describe, pero digo, lo describe, invento, tenía ojo de búho, no sé, oreja de burro, hocico de chancho, cola de caballo, relincho. Bueno. Cuando él describe eso, es un monstruo, ¿no? Lo que describe es un monstruo. Porque él considera que es monstruoso lo que no conoce, ¿no? Como el peronismo, ¿no? O sea, aquello que no entra en las categorías europeas. Él, en vez de decir, vi un animal original que no conocía, dice, vi un animal que se parece a la cebra, pero es más parecido a un chancho. Y no era un animal europeo. Yo lo uso como provocación para decir que los modelos de sociedad no se pueden hacer con retazos europeos para transformar en un monstruo, ¿no? No hagamos eso en el pensamiento. Y me parece muy, muy interesante esta charla porque veo la voluntad y las ganas de ustedes, pero hagamos algo juntos. Cerrá, Sol. Cerrá la charla. O Micaela, no sé quién se dedica al cierre. No estaba definido, la verdad. Así que me voy a acercar. Bueno, Sí. Mario, igual. Yo quizás ¿Qué? nada más hacer un comentario como para fortalecer igual el agradecimiento, Mario, por esta instancia, porque cuando estabas hablando del seminario de Lanús, Euge ponía en el chat, años luz estamos en la UNLP. Y hablabas de cómo la Universidad de Lanús se hace cargo de los nombres que aparecen en los pabellones, de esa tradición justicialista en la cual se inscribe la universidad. Y la Universidad Nacional de La Plata, por un poco también por su propia historia, tiene otro recorrido y otra trayectoria. Y nosotros estamos muy lejos pero muy, muy, muy lejos de tener esos nombres en esos pabellones o en espacios públicos de nuestra facultad. Nos ha pasado un montón de veces que hay estudiantes que nos preguntan quién era Jaureche y que se lo preguntan por primera vez porque lo leen en nuestra remera o porque lo ven en alguna de nuestras publicaciones. No escuchan ni a los piojos. Y en ese sentido, para nosotros fue súper formativo este encuentro y es muy motivante como para seguir pensando cuáles son las maneras para articular ese pensamiento nacional y latinoamericano en nuestra formación, en nuestra facultad, que no es cualquier facultad de la UNLP, sino que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sol, igual están en una universidad extraordinaria que tiene más de 100 años, que fue la tercera gran universidad, ¿no? de la Argentina, que ha dado egresados maravillosos. Hay que estar orgulloso también de eso. Y seguramente habrán aprendido de muchos. Y hay jóvenes doctores egresados que están hoy ingresando a las carreras, que dan los seminarios de doctorados y seminarios de algunas materias, que son gente que trabaja, estudia, piensa. No digo, porque si no uno cree que no habría Lanús sin La Plata, ¿no? Digo, fue una universidad que hizo aportes a la ciencia extraordinarios. Digo, para equilibrar, ¿no? Un poquito, con todas las críticas que uno siempre tiene a las instituciones en las que se ha formado, pero frente al museo de Ciencias Naturales, hay como una pérgola con 5 bustos. Los 5 sabios. Los 5 sabios. Yo, como voy a correr al bosque, entonces aprendí, dije, voy a ver quiénes son.
Bueno, Almafuerte también es pensamiento nacional. Ameguino es pensamiento nacional. ¿No? Es Pegasini, Bucetich, ¿no? Falta uno, que no me acuerdo, pero Krause, creo que. no, es Alejandro Korn. Ah, perdón. Alejandro Korn, ¿no? Un socialista extraordinario, que planteaba una constitución social para superar a la del 53 de Alberdi, y planteaba escribir las nuevas bases. Ojalá que todos los alumnos dijeran, bueno, por lo menos sepan quién es Almafuerte, Pegazzini, Alejandro Korn, Bucetich y Ameguino. Bueno, digo, por eso yo decía que no es solo revisionismo histórico. Y capaz que algunos de ellos, yo de Korn sé mucho, de Ameguino y Almafuerte, de Almafuerte bastante, de Ameguino algo, y de los otros no sé nada. Pero quiero decir que aunque sea meterse por ahí, ¿no? Podemos hacer un seminario sobre los 5 sabios. Digo, porque la Argentina produjo mucho, ¿no? Yo también sé que ese museo tuvo hasta hace poquitos años, no muchos, hasta hace muy poquitos años, esqueletos de indios confundidos con los de animales, ¿no? O sea, también ese naturalismo terrible, ¿no? De creer que la naturaleza y los indios eran casi la misma cosa, ¿no? O eran la misma cosa. Bueno, uno puede tener una mirada crítica, una mirada crítica de su paso por la universidad, y puede tener una mirada crítica hasta de la historia de su universidad. Pero sepan que están en una universidad de la puta madre. No, en serio, o sea, no están en una universidad cualquiera. Tienen más de 100 años de historia arriba, con mucha producción, digo, siéntanse orgullosos. Eso no significa no cuestionar ni pensar alternativas. Pero Jauretche decía, ganan los alegres, hay que ganar con alegría. ¿Se acuerdan? Hay una frase de Jauretche que es siempre se gana con alegría. Y siempre se gana con orgullo y optimismo, no es diciendo esta porquería que no sirvió para nada, Miren, si no hubiera sido por la Universidad de Plata, probablemente no estarían acá ustedes escuchándome a mí. Estarían interesados en otras cosas menos importantes, qué sé yo. No, digo, igual solo entiendo lo que vos decís, ¿eh? Entiendo y mucho. Hay una injusticia enorme con muchos pensadores nacionales. Eso, hay una anécdota muy, muy dolorosa, ¿no? de Soriano, el autor de No habrá más penas ni olvidos, ¿no? El literato argentino, que él no tenía título académico, y un día lo llevaron a dar una charla de filosofía y letras de la UBA, y un alumno ya preparada la cosa y con sorna le preguntó qué títulos tenía, y lo avergonzó, ¿no? A él, que era un escritor aplaudido por todo el mundo, y creo que fue Osvaldo Bayer el que, cuando tuvo una cátedra libre, le hizo un homenaje, ¿no? Pero Borges tampoco tenía un título secundario obtenido en Ginebra. Digo, hay humillación a veces en el mundo académico, y hay modas, y hay sectas, ¿no? Y está el escribir para los colegas, ¿no? Pero también hay mucha gente buena, tipos que aportan y que abren las cabezas. Y a mí me han abierto mi cabeza hasta docentes con los que yo políticamente no pensaba igual. O pensaba antagónicamente, pero eran buenos docentes, me respetaban mi libertad, me hicieron leer cosas interesantes.
Igual, bueno, entre Durkheim, Weber y Marx un poquito, un poquito de Leopoldo Sea o de América Latina. Es cierto. Con Jauretche la universidad ha sido muy injusta. No digo la de La Plata. Pero por eso daba el ejemplo de anterior de Boaventura, ¿no? Boaventura hablaba no de aprender cosas nuevas, sino de desaprender lo aprendido. Jauretche lo decía en la descolonización pedagógica. ¿No? Yo no sé si Boaventura leyó Jauretche, capaz que no tiene por qué haber leído Jauretche, es un portugués. Nosotros no leímos a un montón de portugueses, qué sé yo, ¿no? Pero me parece que hay que ser justo con Boaventura, pero también hay que ser justo con otros. Con otros. Pero bueno, hay que hacer. Las cosas empiezan con un seminario optativo, con un congresito, con un grupo de estudio, con una peña intelectual, qué sé yo. Para el que tiene ganas, hay mucho por hacer, ¿no? Me parece que es muy bueno esto. Gracias, Sol, igual. Pero hay que cambiar las cosas, pero unos cachetazos, además es para todos, porque claramente a todos nos pasa que no se son genera una cachetazos, sensación. lo que digo No, es que no, ustedes era en el buen están sentido. informadas, ¿no? Digo, porque si no uno se disminuye. Sí. Y también, miren, otra cosa, lo latinoamericano hay que militarlo. No crean que es una vocación del pueblo. Por ahora es de algunos, vanguardias, hay que militarlo. Hay los compañeros, digo compañeros porque son dos varones, me parece. Nicolás Sí, te pedían la Juan tesis, iba Manuel. a decir eso. No lo dije porque creo que la entremezclé. Que le dije, estoy trabajando. No, yo lo que creo es que en el momento de la fragmentación de América Latina, que es la segunda mitad del siglo XIX, nacen en la Argentina dos instituciones, si ustedes quieren, o dos fenómenos, dos instituciones muy importantes. Uno es la historiografía académica o la historiografía erudita o profesional, ¿no? Digamos, los historiadores que van a escribir la historia de la patria, ¿no? Mitre. El primer esbozo de la historia de Belgrano de Mitre es del 57. Digo, no es desactualizado esto que digo, no estoy hablando de historia. Ayer en la editorial más importante del diario La Nación hizo una reivindicación de Mitre como Fernández Díaz, que es tal vez una de las plumas más lúcidas que tiene ese diario, habla de la construcción de Mitre, de la unidad nacional a través de San Martín y de Belgrano. Bueno, lo que escriben es la historia de la Argentina, ¿no? Como en Uruguay escriben la historia del Uruguay, como en Chile la historia de Chile, en Brasil la historia de Brasil. O sea, nacen las nacionalidades. ¿No? Digamos, esa unidad que había sido la lucha por la independencia se fragmenta en pequeñas nacionalidades y esas nacionalidades van a construir su propia historia, pero divorciada de la historia del conjunto. ¿Quién va a difundir esa idea de historia? Es el sistema educativo, que también se crea en esa época, ¿no? La escuela masifica eso y por lo tanto da una idea de una Argentina blanca, de una Argentina sin pasado indígena, de una Argentina europea. Y la mirada sobre el pasado que construye Mitre la difunde en la escuela. Digo Mitre como símbolo, no me quiero meter con Mitre en particular, tipo lleno de talento, ¿no? Pero la escuela difunde esa idea, ¿no? Yo un día tuve que participar de un programa de paneles intratables. Y estaban intratables y no sé, se empezó a debatir, fui por otra cosa, pero se empezó a debatir samba, ¿no? Porque uno, ¿cómo se llama este muchacho? Que es de Cambiemos, ahora no me acuerdo el nombre,
que fue secretario de medios y anda siempre por los canales, pero bueno. ¿Abeluto? No, Beruto fue el de cultura, Lombardi. Lombardi. Estaba él, y ahí no sé si estaba él o estaba algún otro, pero no importa. Pero salió el tema de Zamba, que Zamba adoctrinaba a los pibes, ¿no? Y el ejemplo era un sketch de Zamba que dura 3 minutos, donde Sarmiento discute con los caudillos. Está muy bien hecho, porque ponían las ideas de Sarmiento y las ideas de los caudillos. Pero era una idea matizada de Sarmiento, ¿no? No era el Sarmiento que había construido la historia escolar. 3 minutos. Eso era adoctrinamiento. Yo creo que fue muy encendida la discusión, ¿no? Pero se me ocurrió, ahí uno quiere gritar y decir alguna cosa, pero digo, la verdad que 3 minutos de un matiz sobre la vida de Sarmiento era adoctrinamiento. 150 años de cantar el himno a Sarmiento no era adoctrinamiento, ¿no? Digo, eso es lo grave. Digo, y eso ustedes sí lo han estudiado, porque seguro que no estudiaron a latinoamericanos, pero sí le hicieron a Gramsci. ¿Le hicieron a Gramsci? Por lo menos hegemonía les habrán enseñado. Y cuando la mirada particular de una facción se universaliza como sentido común de toda la sociedad, eso es hegemonía. Entonces, una mirada particular sobre Sarmiento se transformó en el sentido común. Sarmiento es ese, ¿no? Y por lo tanto, cualquiera que matice eso adoctrina, porque lo otro no es adoctrinamiento. Y es muy, muy interesante. Bueno, terminamos con Borges. Borges decía, el Martín Fierro que leemos no es el que escribió Hernández, sino el que leyó Lugones. Y nosotros la Revolución de Mayo que leemos no es la que ocurrió el 25 de mayo, sino la que decidió, la que construyó Mitre, ¿no? No digo que sea mentira, y no me parece mal enseñar la visión de Mitre, lo que me parece mal es no enseñar otras visiones. Me parecería mal enseñar otra visión y no enseñar la de mí. Mitre fue un tipo muy importante en la Argentina, como para que uno no le dé bola, ¿no? Pero bueno, esto da para otra charla, de cómo queremos que sea la sociedad argentina. Pero bueno, no soy tan bueno, sé que hay odio, sé que hubo censura, que hubo una mirada única durante muchos años, ¿no? Es muy piola que ustedes quieran tener otras miradas. Me parece que es muy piola que ustedes quieran tener otras miradas. Y es muy piola que se rebelen aparte, porque si no, ¿no? Y claro, y que estén disconformes, ¿no? De que hay que tener pensamiento incompleto. Porque el que tiene pensamiento completo no tiene dudas. Y entonces, si no tenés dudas, no tenés nuevas preguntas. Hay que estar siempre un poco incompleto, me parece a mí. Sí, bueno, estoy en mi oficina todavía, me van a echar acá los guardias. No son horas. Va a decir, ¿cuánto trabaja este hombre? Bueno, Mario, igual eso, un poco reafirmar lo que ya venimos diciendo, agradecerte por ser parte, por traernos lo que sabés y lo que militás y hacés, de hecho, que me parece que eso es lo más valioso, que tiene que ver con tu experiencia y no solamente con conocimiento. Agradecerles a quienes se sumaron, ya son como 15 personas menos, pero me parece que fue una charla que estuvo muy buena y algo como en relación también a lo que decías de no dejar de valorar nuestra universidad, pero asumir este desafío de llevar adelante un proceso de que cada vez estos temas tengan más lugar. Me parece que algo re valioso o que estaba pensando recién es que acá en esta charla hay muchas y muchos estudiantes
que están en el primer o en el segundo año de su carrera, y me parece que yo por lo menos pienso que si yo hubiese empezado mi carrera sabiendo que esto existía por lo menos, o que era un problema, o que era un desafío, o que era una deuda en mi carrera, la hubiera transitado de otra manera, y eso ya me parece súper valioso. Que esté la pregunta, que esté la crítica, que sepamos que hay otras maneras de pensar, y que, bueno, eso me parece ya un montón, así que muchas gracias, esperamos que a todos les haya gustado, servido, y obviamente vamos a pensar cómo seguirla. Eso. Gracias. Bueno, yo estoy a total disposición de ustedes, la verdad estoy a disposición porque me encanta esta fuerza y esta convicción y la tensión que hubo, y la verdad que lástima no estamos presencial y que uno pueda verse y que pueda discutir, ¿no? Y lograr ganar confianza, que es lo más lindo. Pero ya se va a dar muy pronto, así que lo vamos a hacer. Pero sepan que yo estoy para esto. No hay nada que me guste más que dar clases. Así que, o charlar con otros, o escuchar clases. Escuchar también me gusta. Es bueno. Sí, o escuchar a los alumnos es bueno, ¿no? Digo, uno. Si hay algo que no pretendo ser, no me gusta nada, es ser el sabio de la tribu, ¿no? Ni de la generación gloriosa, sino la verdad que lo que me gusta es ser de la misma generación que ustedes, que es vivir en el 2021. Nos tocó el mismo tiempo. Así que pensemos juntos, porque ustedes van a aportar, tienen mucho para aportar, y ojalá que yo les pueda dar máquina para eso. Bueno, Ahora sí. Adiós. Sol, gracias. No, de nada. Interesantísimo, porque aparte muchos escuchando, muchos, y así. Muy buena convocatoria. Bueno, me alegro. No. Gracias. Chao. Chao, gracias, Chao. Mario. Gracias, Mario. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias.